El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio. Muy buenas, amables oyentes, como todas las mañanas de domingo aquí en nuestro programa La Palabra en Radio, y también vamos por La Palabra Transmedia de la Escuela de Estudios Literarios de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle. Ha estado de visita aquí en Cali en nuestro doctorado en historiografía de la literatura colombiana, uno de los investigadores y escritores más importantes que tiene Colombia en todas estas temáticas, Gonzalo España Arenas, a quien le agradezco que haya venido a nuestra universidad. Y bueno, vamos a hablar de la temática que lo trajo aquí a Cali en esta oportunidad, en la que él, creo yo, es uno de los más importantes estudiosos y expertos, que son las novelas de las guerras civiles y por tanto también la historia de las guerras civiles. Escribió un libro que la resume muy bien, que se llama El país que se hizo a tiros, y bueno, de esto vamos a hablar bastante, pero empecemos por un tema crucial que has planteado en tus charlas, y es: ¿cuál es la diferencia entre esas 9 guerras civiles que se vivieron en el siglo XIX y los conflictos armados que hemos tenido en el siglo XX hasta el siglo XXI? Darío, muy buenos días, y quiero expresarte mi gran agradecimiento por esta invitación que me has hecho. Hacía bastante que no venía, pero también quiero expresarte mi admiración por todo el trabajo que estás haciendo de recogimiento de la literatura colombiana en todos sus aspectos, en todos sus ángulos. Es un gran rescate, y las redes que has montado y los programas que tienes en la universidad, me parece extraordinario todo eso. Es descomunal, es una tarea que me quito el sombrero. Pocas instituciones en Colombia la están realizando, y yo sé que tú estás ahí en el nervio de todo eso. Te felicito. Muchas gracias. Bueno, la diferencia entre esas guerras y los conflictos nuestros es que ninguno de los conflictos ya del siglo XX ni del XXI se les ha dado categoría de guerra civil. Tuvimos una violencia muy cruda en los años 50, mediados del siglo XX, del siglo pasado. Eso algunos intentaron definirlo como guerra civil, otros lo definieron como una guerra civil no declarada. Ese es un conflicto que dejó aproximadamente 300.000 muertos, y se sabe que causó mucho dolor y mucho desplazamiento humano. Eso nunca fue definido como una guerra civil porque no adquirió esas características que tuvieron las guerras del siglo XIX, que fueron más generalizadas, más disociadoras, más masivas, que implicaron durante varios años que el gobierno se ocupara solo en eso, en sofocar la guerra, movimiento de tropas enormes, participación de todas las regiones, guerrillas, combates decisivos, pérdidas incluso de territorio, quemas de ciudades, cosas terribles que ocurrieron en el 19. Esa herencia la recibimos, esos odios los recibimos en el 20, y durante mucho tiempo permanecieron y manejaron la política de Colombia. Yo creo que eso llegó hasta el Frente Nacional. Después ya la juventud como que se emancipó de eso. Nosotros nos emancipamos de esos odios. Ya no nos matamos por ser liberales o conservadores. Entró desde luego la influencia de la Revolución Cubana y surgió otro tipo de enfrentamiento político, pero eso ya fue distinto. Hoy en día definir una guerra civil es muy complicado. Ya los países no se meten a definirse en guerra civil por cualquier cosa. Aquí han intentado, con el conflicto permanente que ha habido de guerrillas, todas estas cosas que hemos tenido de narcotráfico, que el país se declare en guerra, pero ningún gobierno ha aceptado eso ni lo aceptará, porque eso implica que el país se vaya a un abismo si se acepta que estamos en guerra civil. Las agencias de crédito nos van a encarecer los créditos o nos los van a negar, los intereses se van a multiplicar, nos van a exigir el pago de las deudas, nos van a apartar de la comunidad internacional como un país apestado, van a plantear la intervención armada por motivos humanitarios o por lo que sea. Todos se aprovechan de alguien que esté en esa reyerta, en ese tipo de cosas. En todos los países hoy se guardan mucho.
pero además los teóricos han profundizado mucho en el estudio de eso y ya han metido nuevos factores y nuevas cosas que hay que tener en cuenta en una eventual posible declaración de una guerra civil. Yo creo que para que Colombia llegara a una situación de esas tendría que haber una gran división, un gran enfrentamiento, una gran confrontación que no se avisora todavía en Colombia nuevamente. Sí, porque está garantizada, dijéramos, lo que se concretó con la Constitución del 86, que es la unidad nacional. Es como lo que todo el mundo le reconoce a la gestión de Núñez, aliado con don Miguel Antonio Caro, que vamos a hablar más adelante. O sea, hoy ya, por ejemplo, los estados no se enfrentan. En esa época se enfrentaban y había coaliciones. Hoy ya guerras de ese carácter no hay, que es lo que tú estás explicando. Pero siguiendo con esto, quiero que nos hables del tema de qué había detrás de esas guerras, o sea, cuáles eran realmente los móviles de esas guerras, de carácter económico, social, jurídico, político, del modelo del Estado, de la república que se quería construir, que era de todos esos factores los que estaban en juego. En la guerra del siglo XX había detrás mucha insensatez, mucha tosudez de parte de los adversarios. Los liberales eran dogmáticos en su programa, sobre todo los liberales más radicales, lo que se denominó el Olimpo radical, que consideraban que el Estado central prácticamente no debía existir, que el federalismo debía ser absoluto, que había que establecer el mínimo posible de gobierno y ojalá desaparecer el poder central. Y en eso fueron muy tosudos y por eso perdieron la pelea. Ellos fundaron en 1873 con la Constitución de Río Negro, aunque eso se había fundado antes, ya el federalismo y ya los estados se habían constituido desde el 57, los estados soberanos, pero lo ratificaron en la Convención de Río Negro, 9 estados que elegían ellos mismos, ellos 9, el presidente de la República. 5 elegían el presidente de la República, quedan en mayoría 4, quedan derrotados. Además establecieron las elecciones cada 2 años, elecciones presidenciales. Entonces cada 2 años había guerras, mínimo en 5 estados, para definir la mayoría que elegía el presidente de la República. Eso era una cosa insensata, ese tipo de gobierno. Entonces esa tosudez en los principios también estaba por el lado conservador, una tosudez horrible de no aceptar ninguna modificación, ningún cambio, ni en la educación, ni en otras cuestiones, por ejemplo, la influencia de la iglesia. Cualquier cosa que se dijera o que se planteara nueva era que iban los liberales a descatolizar a la nación, que era el paganismo, que eran los rojos, toda esa vaina. Esos eran odios muy reconcentrados, posiciones muy inabordables y no había sistemas que permitieran, digamos, mediar o eso irlo arreglando ahí a través de la charla, porque el sistema electoral no funcionaba, no se reconocía. Sí se hacían unas elecciones, pero era una parodia de elecciones. Y el Parlamento tampoco funcionaba. El Parlamento funcionaba cuando estaba tomado por un grupo mayoritario, pero cuando había que más o menos cierta igualdad, era balacera interna dentro del Parlamento. Pero estas guerras, quieras que no, con toda la insensatez, hubo otro factor que fue decisorio, que fue la soberbia que heredamos de la independencia, terminamos triunfantes. Entonces ese generalato quedó vivo relativamente. Entonces ese generalato empezó a insurreccionarse. El primero que se insurrecciona es José María Córdoba, que se insurreccionó contra el mismo Bolívar. Pero todo ese generalato quiere poder, quiere presidencia de la República y quieren después llevar a sus hijos. Y el mando militar es el que se establece en Colombia durante todo el siglo XIX sobre el Estado, en lo fundamental. En medio de las guerras, después de esas racinas, gobernaban civiles por determinados periodos. La gente añoraba eso, los gobiernos civiles, pero no se daban. Pero bueno, por debajo de todo eso, de todas maneras, hay una gran batalla por el progreso, por desmontar el aparataje colonial, la herencia colonial. Mire, por ejemplo, el tinglado fiscal, el tinglado de impuestos que dejó España quedó intacto. Nos independizaron de España, sí, los españoles se fueron, pero el aparato positivo quedó intacto, porque además lo tenían que mantener intacto porque el país estaba en ruinas, necesitaba esos ingresos de donde fuera. Y segundo, porque el país estaba endeudado, había que pagar. Entonces modificar ese tinglado era muy difícil y había herencias como la esclavitud, como los censos de manos muertas, que era una propiedad que tenía la iglesia sobre todas las tierras laborales del país. Fuera de la iglesia eso poseía una férula absoluta sobre la educación, una educación atrasada, fanática. Entonces, desmontar todo ese aparataje colonial fue también parte del impulso de esta guerra. Debajo de todas estas guerras hay ese impulso. Lo que pasa es que no se dio una sola batalla, una sola guerra definitiva que resolviera todo eso. Las fuerzas se balanceaban, eran casi iguales, cometían errores descomunales, entonces retrocedían. Y entonces ninguna se pudo imponer definitivamente sobre la otra y entonces eso daba una
una guerra cada 10 años, cada 5 años, cada 8 años. Se repiten las guerras en una secuencia interminable, que hacía la vida bastante difícil. Se ha hablado de que los periodos de paz fueron bastante grandes, pero todas las huellas que tenemos es que la paz era muy nerviosa. Siempre tenía el miedo de que venía la guerra. Cualquier empresa que se fuera a emprender, esto lo acaba la guerra. Pero debajo de todas esas guerras hay un impulso progresista, una decisión de las clases más avanzadas de modificar el país, de abrirlo al mundo, de conectarlo. Heredamos de la colonia 400 años de proteccionismo, protegiendo una industria que no existía. España nos mantenía en un encerramiento porque quería impedir que las mercancías inglesas, cualquier otra fuerza económica de otro país comerciara con nosotros, que llegaran aquí los navíos extranjeros. Ellos quedan en el monopolio de todo. Prohibían las industrias, prohibían industria de vino, industria de tabaco, industria de todo lo prohibían. Había que consumir los bienes que ellos nos traían, a veces importados por allá de Holanda. Entonces ese cerramiento había que romper, lo rompieron las fuerzas progresistas. En 1848 impusieron el libre cambio. Pero eso trajo casi inmediatamente una guerra posterior, que es la del 54, que es la guerra de los artesanos, que se arruinaron por la llegada de todas esas mercaderías extranjeras. Todo tiene una consecuencia, todo rebota y no hubo manera de conciliarlo y entonces volvían a aparecer las guerras. Son en general 9 grandes guerras civiles reconocidas, pero hay estadistas de la época que dicen que fueron mínimo 23, como Lucas Caballero, y hay quienes dicen que pasaron de 50. Porque las guerras regionales eran supremamente crueles. Entonces, pero sí hay, vuelvo y repito, para responderte a la pregunta y no alargarme más, un gran esfuerzo, un anhelo del progreso. Y las fuerzas que se oponen a eso eran muy potentes. Los esclavistas no iban a soltar los esclavos sin apelar a las armas, por ejemplo. Ese proceso de liberar los esclavos que lo hace José Hilario López, dando la ley de emancipación de los esclavos, engendra una guerra casi inmediata. Y esto nos lleva a que las dos grandes figuras que están desde el comienzo de la República son Bolívar y Santander. A pesar de que, por ejemplo, el reciente libro de Alfonso Munera, Olvidos y Ficciones, muestra, por ejemplo, que hay una identidad entre Santander y Bolívar. Era que realmente ellos no estaban por abolir la esclavitud. Hay cartas entre ellos. Pero había diferencias políticas profundas, que es lo que quiero que hablemos, que eso va a generar pues las dos grandes colectividades políticas del país. Bolívar siempre expresó una cosa que se llamaba, y era muy de Caracas y de Venezuela, el miedo al negro. El miedo al negro empieza con la revolución de Haití en 1805. Pues es la que antecede la nuestra. Fue una revolución supremamente cruenta porque a ellos les tocó prácticamente... En cifras murieron 200.000 haitianos y 60.000 soldados franceses. Sí, claro, fue tremenda. Y la población blanca se puso del lado de los franceses y nunca transigió tampoco con el poder negro, con la cosa de la emancipación. Eso es el problema de emancipación de la esclavitud. La esclavitud haitiana era la peor de todas. O sea, Haití se consumía la gran mayoría de los esclavos que venían de África. Ahí estaban todos los emporios azucareros franceses. La industria francesa dependía del azúcar, del algodón, de lo que mandaba Haití. Y fuera de eso, el cabotaje, los barcos de cabotaje, de transporte. Había una gran armada que dependía de eso, de la producción esclava negra de Haití. De manera que el estallido fue tremendo y eso produjo un gran susto en los criollos blancos. Después del levantamiento que hay en Venezuela de Boves, de esos sectores esclavizados también, negros, de haciendas. Y Bolívar siempre mantuvo la idea de que, digamos, a los militares de raza oscura había que tenerlos a raya, que puedan engendrar una gran... Que eso es lo que lo lleva a cometer uno de los grandes errores e injusticias históricas, que es haber fusilado a José Prudencio Padilla. Claro, el fusilamiento de Padilla tiene nombre. En cambio deja ir al destierro Santander, que es el que estuvo detrás. Padilla era un hombre completamente inocente, un gran héroe colombiano. Sí, lo mataron miserablemente. Santander, digamos, el significado de toda esta pelea de la configuración de estas corrientes claves de la política colombiana en el 19. Santander define toda la posición liberal. Santander era completamente federalista. Bueno, Santander enfrentó a Bolívar por una serie de cosas que presenta Bolívar al final. Bolívar sí quería un imperio muy duro, ya una especie de monarquía, el establecimiento pues, de una especie de dictadura severa. Pero bueno, Bolívar tenía un sueño muy grande. Lo que ocurre con Bolívar es que su sueño se vuelve irrealizable. Si uno ve después que la República Colombiana se despedaza en 1000 fragmentos, ya en la Primera Guerra Civil, que es la del 40,
Entonces uno dice, pues si Bolívar intentaba era mantener 5 grandes repúblicas unidas, eso era una locura, eso era imposible. Ese sueño de alguna manera es lo que lo lleva a la tumba, no es la pelea con Santander. Yo creo que eso no es lo que mata a Bolívar. A Bolívar lo mata el fracaso de que Flores se le levanta en Ecuador, lo sacan de Bolivia, atentan contra Sucre, lo sacan del Perú, padece la insurrección en Venezuela y le quita Venezuela a Bolívar. Es un proyecto de Estados Unidos, Bolívar se tenía que morir, se ha debido retirar antes. Ahora, Santander es el que deja sembrada la idea de respetar las leyes, el país dividido según la democracia moderna en 3 poderes, todas esas cuestiones que han funcionado, pero Santander era un acérrimo federalista y deja sembrada esa semilla, y esa semilla la siguen sus seguidores en el Partido Liberal. Pero yo no diría que es ahí que se originan todos los males se originan y se consolidan luego. Aparecen nuevos caudillos y aparecen nuevos puntos de vista y aparecen nuevos problemas que van generando nuevos enfoques y también nuevas trifulcas. Tú escribiste una novela que se llama El japonés que amó la María, y donde está Jorge Isaacs participando en una de las guerras. Es muy importante señalar la figura de Isaacs en el marco de las guerras, porque estuvo en ambos bandos. En la primera etapa en unas guerras y después se pasó al bando contrario. Hablemosle un poco a nuestros oyentes de esto. Jorge Isaacs es una figura pues muy particular, muy singular, pero es un producto también de esa atmósfera. Los jóvenes anhelaban ir a la guerra. La participación en la guerra era como completar la educación, completar su educación como hombres y como ciudadanos. Los padres aceptaban que los hijos fueran a la guerra. Y la guerra ofrecía 1000 posibilidades. Hay ciertos documentos, por ejemplo estos relatos de Enrique Otero da Costa, que fue un soldado en la guerra de los 1000 días, y todos estos relatos, que son 23 relatos, muestran a los soldados participando alegremente en el combate. A veces derrotados, hambrientos, enfermos, pero siempre alegres. O sea, están haciendo como el gran curso. Y lo que sabemos más o menos de la historia de Isaac, lo poco que yo he leído, es que el papá mismo le puso la carabina, ¿no? En la guerra del 60, y le dijo, bueno, hijo, vete a la guerra. Ellos eran del bando conservador y entonces él se mete como conservador a la batalla. Pero después se pasa al Partido Liberal. Cuando llega a Bogotá a defender las tierras del papá, a buscar un abogado que le defienda las tierras, porque las tierras las van a perder la familia, y cuando está en esas vueltas ofrece al grupo El Mosaico sus poemas, lo llevan a una velada, le publican el libro, y él ya hace una relación entrañable a través de la literatura con estos grupos, y ahí él se convierte a liberal. Y entra a la masonería. Entra a la masonería y Mosquera le da un puesto aquí en un lugar como sitio donde están construyendo el camino a Buenaventura. Él tenía como un puesto ahí de campo. Ahí empezó a escribir la María. Ahí empezó a escribir la María. Pero Isaac se siguió metiendo en todas las guerras. Isaac luego va al Congreso de la República, es un tribuno radical. Isaac luego va a la guerra del 76. Y Isaac lo sacan a la fuerza, a pedradas, lo sacan del Congreso en una sonada que produjo Núñez. Isaac se va y promueve una guerra en Antioquia. Y hace allá una especie de conato violento. Y Isaac ya todavía aparece en la guerra del 85. Hay telegramas cruzados del ejército donde dice: ha aparecido el señor Jorge Isaac frente a una cuadrilla por los lados de no sé dónde. Y alerten que por allá está el tipo. Ya está, creo que muy viejo. Y él ya, después de unos tiros tal vez, se fue a la casa donde va a morir. Isaac es una figura muy específica en eso y muy irónica, porque Isaac es un guerrero y lo que Isaac nos deja es una novela de paz. Yo he hecho un parangón entre la novela de la señora Stowe, La cabaña del tío Tom, que se publicó como 16 años antes de la de Isaac. Esa señora es hija de un pastor, ella es muy religiosa. El pastor ensaya sus discursos dominicales y a ella le toca salirse a la parte de atrás de la casa, en una gradita que hay, a escribir la novela, porque los gritos del viejo preparándolo el sermón no lo dejan. Ella está muy impregnada de la cosa religiosa y ella abomina la esclavitud, porque en el lugar donde están, ahí llegan esclavos que se fugan del sur, cruzados de latigazos, muestran sus heridas. Y ella, de manera piadosa, la mirada de ella es una mirada piadosa, cristiana,
de caridad hacia ese mal de Norteamérica, que es la esclavitud. Esa novela engendró o consolidó la decisión de los antiesclavistas de acabar con ese problema. Lincoln la recibió a ella en la Casa Blanca en medio de la Guerra Civil. Era una mujer bajita y dice, he aquí una pequeña señora que ha engendrado, él le dice así, una gran guerra. Entonces es una ironía, porque es una señora muy religiosa, muy humilde, digámoslo así, en su espíritu, sin ninguna ambición militar ni nada por el estilo, pero escribe una novela que genera o ayuda a generar una guerra, porque la guerra se generó por muchos otros factores. Isaac, en cambio, siendo un militar, un hombre que creo que en su carrera literaria debió quedar aplazada muchas veces por andar en las escaramuzas militares, Isaac engendra una novela de paz, una novela que unió las élites, que puso a llorar el país, que engendró un sentimiento pacífico. Y Roberto Cortázar, un analista de la novela en Colombia, que escribe un libro a comienzos del siglo, dice que el gran mérito de la María es que es una novela de paz, que María se va del mundo libre de cualquier contaminación de lo que la rodea. Ella muere de amor, el ataúd se cierra tranquilamente, ella se va. Era un sentimiento completamente distinto a este de los odios políticos que existían entre todo el mundo. Sí, cierto es. Y la guerra no aparece, aparece por ahí un trasfondo de las guerras, pero no aparece. Muy débil. Muy débil. Sí. El drama está todo en el universo de la hacienda patriarcal que está desapareciendo. A Isaac le toca precisamente al luchar por salvar las tierras, le toca asistir a la debacle de la hacienda de su padre y que la pierde así. La compra a través de terceros, otro judío rico de la familia Eder. Yo creo que hemos dado unos primeros pincelazos de las guerras civiles del siglo XIX. Vamos adentrándonos por lo menos en lo que va a ser el conflicto mayor. Esta sería la última pregunta de esta primera parte, que es la guerra del 85. Cuéntanos qué pasó en la guerra del 85, donde definitivamente son derrotados los radicales, en donde se gesta la alianza entre Rafael Núñez y don Miguel Antonio Caro, de la cual resulta la Constitución de 1886 y se inicia ese periodo que se conoce como el periodo de la regeneración, que va hasta 1930. Iniciemos eso para que dejemos el asunto más o menos despejado para la segunda parte de la entrevista. Los radicales habían perdido el mando del país ya en la guerra del 76, porque el general victorioso de esa guerra, aunque la perdieron los conservadores, fue Julián Trujillo. Julián Trujillo era un hombre de Mosquera. Mosquera, aunque fue un caudillo muy revolucionario, era de todas maneras un conservador, un hombre de orden, y Julián Trujillo apoya a Núñez. Núñez ya se ha dado unos toques con Carlos Holguín del Partido Conservador, ya se ha dividido de los radicales, ya ha hecho candidatura aparte, ya tiene un apoyo importante en el país, y Julián Trujillo lo recoge y lo mete, creo que como secretario del Ministerio de Gobierno, pues director, como ministro del Gobierno. Esos 2 años de Julián Trujillo, Núñez los ocupa en desalojar a lo que queda de los radicales en todos los estados. En el Cauca, sacan a Conto, en Santander, sacan a Wilches. Lo que queda de los radicales todavía en algunos estados los sacan. Los radicales están muy debilitados y el partido le da el dividido. Por lo menos la jerarquía mayor, Aquileo Parra, algunos de ellos de jerarquía mayor que han sido casi presidentes de la República, ya no desean la guerra. Pero hay una pequeña grupo de gente muy radical que sí quiere la guerra por odio contra Núñez, porque consideran que Núñez traicionó todo. Viene una quiebra en el país que se llama la crisis de la quina. El país venía viviendo una bonanza de la quina con buenos ingresos, eso se quiebra porque eso dejan de comprar esa clase de quina que se produce aquí en Colombia. Todos esos empresarios quineros son radicales y se van a la guerra. Fortunato Bernal, un poco de caudillos pequeños. Y se levantan en el estado de Santander y extienden una guerra nacional, pero la guerra va contra Núñez. Los radicales han sido muy insensatos contra él. Le han dado un trato cruel en el insulto personal, en el insulto a Soledad Román,
no se la admiten, que la llaman la lora, que la ofenden de todas las maneras posibles, la caricaturizan. Y eso yo creo que ha ofendido profundamente a Núñez, y Núñez ha consolidado más su alianza con el Partido Conservador. Cuando Núñez entra, después de Julián Trujillo, entra a la presidencia de la República, 2 años, y luego viene, creo que entra en el 80, un pequeño interregno que es el de Saldúa, y luego vuelve Núñez. Cuando Núñez vuelve por segunda vez, los radicales deciden irse a las armas, a la guerra. Eso está precedido de cosas muy duras. Por ejemplo, que Núñez decide traer a doña Soledad a Bogotá y los liberales no la reciben. Era lógico que las mujeres liberales salieran a recibir a la primera dama de la nación. En cambio, Carlos Holguín le dice a la esposa de él: lléveme a todas las damas conservadoras a recibir a esa señora, y ellas van masivamente a la estación de La Sabana y la traen como en gloria. Y esta señora, ya cuando estalla la guerra del 85, Soledad les abre los parques de Bogotá a las fuerzas conservadoras y se arma un ejército ahí en La Sabana de Bogotá de hacendados conservadores. O sea, doña Soledad participa activamente. Los radicales se van a esa guerra insensata y los derrotan. Y Núñez dice: la Constitución del 63 ha dejado de existir. Eso es una gran medida. El país era absolutamente ingobernable. Era ingobernable, no se podía manejar. Y usted recibía una herencia en Antioquia. Cuando estaba hablando de la Constitución, la de Río Negro. Del 63. Del 63. Cada estado tenía su propia constitución, su propio código civil, su propio código penal, su propia ley de herencias, su propio tinglado fiscal. Eso era imposible de manejar. Imposible de manejar. Tenían derecho a armarse, a libre tráfico de armas. El Estado central no podía intervenir. Eso, hay una cantidad de cosas que sembraron los liberales. Los liberales sembraron su propia calamidad. Entonces Núñez gana esa guerra y dice: esto quedó abolido. Y la Constitución del 63 ha muerto, y cita una especie de convención constituyente y le encarga a Miguel Antonio Caro la redacción de esa Constitución. Y Caro redacta la Constitución del 86, que es una constitución centralista. Es centralista y es buena. Es una constitución autoritaria, pero es una constitución que congrega el país, que impide una cantidad de desafueros y de locuras que tenía la Constitución anterior. Pero la Constitución tiene unos artículos de excepción, que son leyes muy severas. Por ejemplo, en caso de posibilidad de insurrección o cuestión así, de leyes severas contra la prensa, contra conspiraciones, contra 1000 cosas. Núñez se va al poco tiempo a Bogotá y ya no vuelve. Y deja primero a Carlos Holguín. Carlos Holguín es un tipo que está muy enfermo. Y gobierna, termina el periodo, era como vicepresidente. El segundo vicepresidente es Miguel Antonio Caro. Y Miguel Antonio Caro es una caverna dogmática. Es un hombre que no sabe de política. Es un hombre que no sabe manejar los hombres. Es un hombre que no lee la prensa. Dice que la prensa está muy mal escrita y que él no lee eso. Lee en latín, él traduce a Virgilio. Es un tipo que en una buena etapa de su vida estuvo empecinado, Darío, en ser el jefe, en fundar un partido católico y ser el jefe de los católicos de Colombia, como si él fuera una especie de papa. Se le opuso la misma iglesia. No, si usted quiere ser el papa aquí, ordénese primero cardenal, métase de cura. Y se le opuso la misma iglesia católica adentro. Pero él no quería a Núñez, por ejemplo. A Núñez le parecía decididamente anticatólico. Trató de bloquear esa alianza con Núñez. Finalmente es que el Núñez lo seduce. Núñez lo nombra director de la Biblioteca Nacional y poco a poco lo va colocando hasta dejarlo en la vicepresidencia. Este señor ha manejado un periódico durante muchos años que se llama El Tradicionista. Es el periódico más godo. Uno abre El Tradicionista y es como que huele a incienso. Ahí se publican las excomuniones a los ciudadanos colombianos. Las excomuniones, que son cosas terribles. Se publican los desamortizadores de manos muertas, los que remataban los bienes de la iglesia, publican sus arrepentimientos. Y es un periódico totalmente dogmático que defiende, son principios religiosos supremamente duros, medievales y arcaicos. Y a ese señor, en el momento que muere Núñez, que muere en el 94, los liberales ensayan otra guerra contra él. Los derrotan, pero ya Miguel Antonio Caro maneja eso con un odio, con una exclusión de los mismos conservadores. El Partido Conservador, la mitad queda excluida, o más de la mitad, que fue el bando de los históricos. Él queda con el Partido Nacional, es un grupo cada vez más pequeño. Una excelente explicación.
Yo, como director de La Palabra en Radio del periódico La Palabra Transmedia, les deseo a todos nuestros oyentes un feliz domingo. Los espero aquí para la segunda parte con Gonzalo España, hablando de este tema tan apasionante y tan importante para entender la Colombia de hoy, que es el siglo XIX. Quien les habla, Darío Nao, y nuestra productora Chile Sáenz Mosquera les desea un feliz resto de domingo en nuestro programa La Palabra en Radio y La Palabra Transmedia, en la 105.3 de la FM Univalle Estéreo. El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio.